Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Para los que son nuevos, soy, y aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series turcas, chismes de celebridades, análisis de moda y por supuesto mucho amor. Y hablando de amor, hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a uno de los galanes más codiciados del momento, Can Yaman. Ya su copyright que es tu N emocionados, y yo también copyright N. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en el internet, algo que ha generado mucha confusión superíndice 3N y, sobre todo, mucha curiosidad. ¿Se acuerdan de Francesca Chillemi? Pues bien, hoy vamos a hablar de unas declaraciones impactantes que ha hecho, bueno, digamos que involucran a nuestro querido Can. Antes de que empecemos con todo el chismecito, les quiero pedir, si aún no lo han hecho, que se suscriban a mi canal. Aquí les tengo contenido fresco y jugoso todas las semanas, así que no se lo pueden perder. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación superíndice 3N. Y ahora sin more ese preámbulos, vamos a lo que vinimos. Ok, respiremos profundo porque lo que les voy a contar es un poco intenso. Como saben, Can Yaman y Francesca Chillemi protagonizaron la serie Viola come il mare, que por cierto, tuvo bastante con copyright cito, ¿verdad? Pues bien, aparentemente la relación superíndice 3N de True SDCU Maras no fue tan idílica como nos imaginábamos. Hace poco Francesca dio una entrevista, bueno, mejor dicho, hizo unas declaraciones sutiles, pero que entre luneas revelan mucho sobre su experiencia trabajando con Can. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ella no dijo explícitamente sufro por Can Yaman, pero lo que dijo da a entender una situación superíndice 3N bastante complicada. Francesca habló superíndice 3 de la presión superíndice 3N medio, a la que estuvieron sometidos durante la producción superíndice 3N de la serie. Recuerden que Can Yaman es una mega estrella, y todo lo que hace genera un revuelo enorme. Según ella, esta atención superíndice 3N constante y la especulación superíndice 3N sobre una posible relación superíndice 3N entre ellos fueron muy difíciles de manejar. Imagínense la situación superíndice 3N, paparazzi siguió copyright dolos a todas partes, titulares sensacionalistas inventando romances donde no los hay. Una locura. Y no olvidemos los fans enloquecidos, analizando cada mirada, cada gesto, buscando la confirmación superíndice 3N de un amor que quizás nunca existió superíndice 3. Pero eso no es todo. Francesca también copyright N mencionó superíndice 3 que el ritmo de trabajo era extremadamente exigente. Las grabaciones eran largas y demandantes, y la presión superíndice 3N por mantener la calidad de la serie era constante. Ella habló superíndice 3 de sentirse agotada y abrumada en muchas ocasiones. Y aunque no culpo superíndice 3 directamente a Can, dejo superíndice 3 claro que la situación superíndice 3 en general no fue fácil para ella. Pensemos en las horas interminables en el set, las repeticiones, las tomas desde diferentes condiéresis nulos, la coordinación superíndice 3N con el equipo, los cambios de vestuario, el maquillaje. Todo eso sumado a la responsabilidad de interpretar un personaje complejo y conectar con la audiencia. Es un trabajo agotador. Ahora bien, aquí viene la parte donde podemos empezar a conectar los puntos. Francesca también copyright N hizo comentarios sobre la personalidad de Can Yaman. Dijo que es una persona muy intensa, muy apasionada por su trabajo, y que a veces puede ser un poco avasallador. No dijo nada negativo directamente, pero dio a entender que sus estilos de trabajo eran muy diferentes y que a veces chocaban. Imaginen la dinámica, Can con su energía arrolladora y su visión superíndice 3N clara de CU superíndice 3 mo debe ser la escena, y Francesca, quizás con un enfoque muy tranquilo y reflexivo. Esa diferencia de estilos, aunque no sea negativa en sí misma, puede generar fricciones y malentendidos en un entorno de alta presión superíndice 3N como un set de grabación superíndice 3N. Algunos medios italianos han interpretado estas declaraciones como una crítica velada a Can Yaman. Dicen que Francesca se sintió superíndice 3 opacada por la fama de su compau más menos cero, y que la presión superíndice 3N medio tica afectu superíndice 3 su bienestar emocional. Otros, en cambio, creen que simplemente estaba describiendo la realidad de trabajar en una producción superíndice 3N de alto nivel con una estrella de la talla de Can. Y no olvidemos el factor fans.
La legión superíndice 3N de seguidores de Khan es inmensa y muy apasionada. Cualquier comentario sobre él, ya sea positivo o negativo, es analizado con lupa y puede generar reacciones extremas. Para Francesca, lidiar con esa presión superíndice 3N debe haber sido abrumador. Personalmente creo que la verdad estuvo en un punto intermedio. Es muy probable que Francesca haya sentido la presión superíndice 3N de estar al lado de Khan Yaman, y que la intensidad de su personalidad haya sido un factor en la relación superíndice 3N laboral. Pero también copyright N creo que ella es una profesional y que su intención superíndice 3N no era criticar a Khan, sino simplemente compartir su experiencia. Quizás simplemente quiero dar una visión superíndice 3N Moon ese realista del mundo del espectáculo, donde no todo es glamour y alfombras rojas, sino también copyright N largas jornadas de trabajo. Es true copyright S y presión superíndice 3N constante. Lo que es cierto es que estas declaraciones han generado un gran debate en el mundo del espectáculo. Muchos fans de Khan Yaman han salido en su defensa, argumentando que es un actor talentoso y dedicado, y que no es justo culparlo por la presión superíndice 3N medio tica. Otros, en cambio, han apoyado a Francesca, diciendo que es valiente por hablar de las dificultades que enfrentó superíndice 3 durante la producción superíndice 3N de la serie. Y no olvidemos a los que simplemente disfrutan del drama y el chisme, que siempre los hay. Y a QU es donde quiero saber su opinión superíndice 3N. QU copyright, ¿piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Francesca realmente sufrió superíndice 3 por Khan Yaman, o simplemente estaba describiendo una situación superíndice 3N laboral difícil? Du copyright geme sus comentarios a QU abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si ustedes también copyright N vieron la serie y qué les pareció la química entre los protagonistas. Además quiero recordarles que este es solo un resumen de lo que se ha dicho y especulado en los medios. No tenemos la verdad absoluta, y solo podemos basarnos en las declaraciones de Francesca y en las interpretaciones que se han hecho de ellas. Es importante recordar que los medios a menudo exageran las cosas para generar titulares llamativos y atraer la atención superíndice 3N del público. Así que debemos tomar toda esta información superíndice 3N con pinzas y formar nuestras propias conclusiones. Pero muy ese ayudo del chisme, lo que me parece importante destacar es la importancia de la salud mental en el mundo del espectáculo. Los actores y actrices están sometidos a una presión superíndice 3N constante, y es fundamental que cuenten con el apoyo necesario para enfrentar los desafíos que se les presentan. Y no solo los actores, sino también copyright N los directores, los guionistas, los tu copyright técnicos y todo el equipo que trabaja en una producción superíndice 3N de este tipo. Todos ellos necesitan apoyo psicológico superíndice 3 jico y emocional para hacer frente al true copyright S y la presión superíndice 3N. Y hablando de desafíos, me imagino que para Francesca no fue fácil trabajar en una serie tan exitosa con tanta presión superíndice 3N medio tica. Así que independientemente de lo que haya pasado con Khan Yaman, creo que merece nuestro respeto y admiración superíndice 3N por su profesionalismo y dedicación superíndice 3N. Ella demostró superíndice 3 ser una actriz talentosa y comprometida, capaz de brillar incluso en medio de la tormenta. Ahora, volviendo a Khan Yaman, creo que es importante recordar que también copyright N es un ser humano y que, como todos, tiene sus virtudes y sus defectos. Es un actor talentoso y apasionado, pero también copyright N es una persona que estuvo constantemente bajo el escrutinio público. Así que antes de juzgarlo, debemos tener en cuenta la presión superíndice 3N a la que estuvo sometido. No es fácil vivir constantemente bajo la lupa de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos es analizado y criticado, y eso puede ser muy desgastante. Y no olvidemos que Khan Yaman viene de una cultura diferente con costumbres y valores distintos. Lo que puede parecer avasallador en Occidente quizás sea simplemente una forma de ser común en Turquía. Es importante tener en cuenta las diferencias culturales antes de juzgar el comportamiento de alguien. En fin, mi gente, este es un tema complejo y con muchas aristas. Lo importante es que saquemos nuestras propias conclusiones y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. Que no nos quedemos con el titular fácil y que profundicemos en la información superíndice 3N antes de formar una opinión superíndice 3N. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que las declaraciones de Francesca Chillemi sobre su experiencia trabajando con Khan Yaman han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo.
Aunque ella no dijo explícitamente que sufrió superíndice 3 por Kanyaman, sus comentarios dan a entender que la relación superíndice 3 en el laboral no fue fácil y que la presión superíndice 3 en medio tica afectó superíndice 3 su bienestar emocional. Hemos explorado las diferentes interpretaciones de estas declaraciones, desde las que culpan a Kanyaman hasta las que simplemente describen una situación superíndice 3 en el laboral difícil. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental en el mundo del espectáculo. También copyright hemos analizado la influencia de la presión superíndice 3 en medio tica y de los fans en la vida de los actores, y la importancia de tener en cuenta las diferencias culturales antes de juzgar el comportamiento de alguien. En definitiva, hemos tratado de entender la complejidad de esta situación superíndice 3N y de sacar nuestras propias conclusiones. Además, quiero añadir que este tipo de situaciones no son exclusivas de Kanyaman y Francesca Chillemi. Es algo que ocurre con frecuencia en el mundo del espectáculo, donde las relaciones laborales pueden ser muy intensas y complicadas. La presión, el estrés, la competitividad y la fama pueden afectar a las personas y generar conflictos. Por eso es tan importante hablar de la salud mental y de la necesidad de apoyo psicólogo superíndice 3 GICO en este ámbito. También es importante recordar que los actores son seres humanos con sentimientos y emociones. A menudo los vemos en la pantalla interpretando personajes y nos olvidamos de que detrás de esa imagen hay una persona real con sus propias preocupaciones y problemas. Por eso es fundamental tratarlos con respeto y empatía, y no juzgarlos a la ligera. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir estos temas con ustedes y saber sus opiniones. Realmente aprecio que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y de dejar sus comentarios. Me anima a seguir creando contenido que les guste y que les interese. Ahora antes de despedirme los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Francesca estaba siendo sincera? ¿Creen que Kanyaman tiene algo que ver con esto? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y si tienen alguna otra pregunta o comentario, no duden en dejarlo también. Y por último pero no menos importante los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación superíndice 3N. Me ayudaría mucho a seguir creciendo y a llegar a más gente. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme continuo, a su que man tu copyright nanse sintonizados. Caraguiño.